del tema de corrupción. Está el caso Guillermo Padres, porque ya estamos, la verdad yo estoy confundido, no sé si ya está protegido de por vida, si ya no se va a poder hacer nada. A ver, frente a qué estamos con esta nueva noticia de que le suspenden a Guillermo Padres o lo está protegiendo con un amparo federal que logró a través de la protección del juez de distrito. El experto en temas penales Martín Barrón del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Me gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Bien. Pues bien, todo bien. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿frente a qué estamos con este caso? Bueno, mira, Luis Alberto, pues esto simplemente es una corroboración de todo el nivel de corrupción e impunidad que existe en el país. Desafortunadamente, nosotros podemos ver este tipo de situaciones, ver actos que puedan lesionar los bienes de una persona, pero debe de haber una investigación. Aquí lo interesante es que esta suspensión que se ha dado propiamente viene de alguna u otra manera precedida porque se está investigando a la persona. Por lo tanto, si te están investigando, tú deberías de dejar que la investigación terminase y que se demostrara en esa investigación la habilidad o no de los bienes que tú tienes. Sin embargo, al haber este tipo de suspensiones, amparos, lo único que nos está diciendo es que hay algo anómalo en la adquisición de estos bienes. Por lo tanto, la sospecha de que haya impunidad y corrupción es muy alta, ¿no? Entonces, la verdad es que el sistema judicial en nuestro país, desafortunadamente, y esa es la parte de la confianza que no tiene el sistema judicial, es que quien tiene dinero obtiene este tipo de beneficios. Quien no tiene dinero está en la prisión. Simplemente hay que ver que más del 60% de la población penitenciaria en el país está por montos no superiores a 4,000 pesos. A ver, estás diciendo algo muy interesante, razonable, una lógica común. Lo único que comprueba Padres al lograr suspensiones y amparos es que hay algo muy grave que esconde, ¿no? Es decir, en sus bienes y propiedades. Tienes toda la razón, no le habíamos entrado por ahí, exacto. A ver, porque el que ha hecho una fortuna lícita, el que no tiene nada que esconder, pues adelante, que me esconda, ¿no? Por aquello de que se sienten víctimas ellos y todavía tienen, ahorita le voy a leer un comentario del Güero Nieves que los pinta de cuerpo entero, la ceguera todavía que no entienden lo que ocurrió. Pero, a ver, ¿hacia dónde iríamos entonces? O sea, ¿va a tener tanto dinero el exgobernador para defenderse que no se le va a poder hacer nada? Y de quien lo defiende también de este despacho de Antonio Lozano, que pues pagan solo los multimillonarios, los narcotraficantes, es decir, porque cobran hasta por hablarles, es decir. Sí, claro, por supuesto, ese es precisamente uno de los problemas de la justicia mexicana. Quien tiene dinero puede el despacho más caro, ¿no? Y por supuesto va a obtener la justicia que está buscando. Pero la persona que no tiene para pagar un juez o para pagar un abogado, pues obviamente está en la prisión. Por eso te digo que puede haber cometido algún delito y no superior a 4,000 pesos, puede pasar 4 o 6 años en prisión. Y hay muchísimos casos, esto está documentado. Es precisamente el gran problema del sistema judicial de nuestro país. ¿Por qué? Porque seguimos en la vieja lógica de que los delitos de cuello blanco no se castigan. Entonces seguimos afirmando que pobreza es igual a delincuencia, lo cual no es cierto. Pero ya con esto a Padres no se le toca, o solo es una suspensión. Es una suspensión, solamente es una suspensión, se puede revertir. Obviamente eso tendrá que decirlo la autoridad competente y ojalá en un momento determinado, si se logra probar algún tipo de circunstancias anómalas en de su fortuna, Martín, a ver, Martín, se corta un poco. ¿Puedes repetir? A ver, te vuelvo a llamar y para que porque sí, lo último que dijiste que es muy importante no se escuchó, está fallando la comunicación, por favor. Sí. A ver, sigue fallando la comunicación con Martín Barrón. Y creo que sí es muy importante. Yo ya estoy perdido del caso Padres, en el sentido de que son tanto los amparos que han interpuesto que no sé ya los alcances
que tiene la justicia en este país. Es decir, ¿frente a qué estaríamos? Ayer el exdiputado local y exfuncionario de la Secretaría de Gobierno y exfuncionario con Héctor Larios se indignaba, ¿no? Y criticaba a los medios y decía, ¿cómo es posible que todo el mundo se acuerde del Hermosillo Flash y no del Musas? ¡Qué conexión! Hace como 7 años del Musas. Que cuando ocurrió el exceso del Musas, ¿no? Con el bursismo. Y que eso que daba pena. Yo le contesté que daba más pena que ellos, siendo gobierno, supieron todas las trapacerías de los priistas y no hicieron nada para investigarlos. Eso sí da pena, es decir, porque pues el padrecismo no le importó la rendición de cuentas. Y todos los excesos que hicieron los priistas, porque digo, obvio que hubo muchos, pues los perdonaron. Y le empezó a contestar la gente, ¿no? Y por ejemplo, Mariel Montes le dice a Luis Nieves, cuando pague Padres lo robado, podemos pagar el Flash. Es lo malo de esa generación y que me está preocupando con David Galván, con el mismo Luis Nieves. Creen que porque hay cosas que no se hicieron en el pasado, que ellos no hicieron, ellos no hacen una autocrítica profunda de por qué perdieron. Y creen que porque Anaya está muy fuerte. Vean lo que acaba de decir ahorita Álvaro Delgado. A mí me cambió ya todo el análisis de Álvaro Delgado, la concepción del PAN a nivel nacional, porque son dos cosas. Pensé que estaban más fuertes y no. Hay un riesgo de choque de trenes y de división fuerte, contundente. La gente sigue viendo al PAN como sinónimo de corrupción y es lo que no entienden. Se quieren hacer pasar como víctimas y perseguidos porque ellos no han hecho. ¿Qué va a hacer David Galván? David Galván no ha tenido una autocrítica como panista para asumir la derrota como una catarsis y hacer una conciencia de que se fueron porque la gente no les cree y no va a descansar la gente hasta que vea a peces gordos padrecitas en la cárcel. Así está, así les tocó. Y qué grave que se sigan sintiendo víctimas y no hagan una autocrítica y una reforma del poder al interior. La gente es sinónimo de corrupción PAN, al mismo nivel que el PRI, que el PRD, también que es pariente ya de esta partidocracia. ¡Ojo! ¡Qué ausencia de autocrítica! Martín entonces te decía, ¿hasta dónde, hasta cuándo hasta cuánto puede terminar esto? Entonces me decías, Padres, solo el amparo que le acaba de otorgar el juez de distrito obtiene un amparo federal, ¿es temporal? Puede ser, porque puede seguirse la investigación y puede revertirse esto, porque se pueden encontrar elementos, pero también tendrá que ser la misma autoridad la que tenga que decidir la suspensión o la activación de la investigación para evitar la suspensión. Entonces, todo está en manos de los abogados y de los jueces para poder perseguirlo o no. Esa es la realidad. Por más presión social que pueda haber, la presión social puede quedar de lado, pero los tecnicismos jurídicos son los que van a privar. Entonces, de eso depende, y precisamente una persona que tiene el poder económico que puede tener el exgobernador Padres, pues lo puede permitir pagar este tipo de buffets de abogados y que lo exoneren definitivamente de cualquier responsabilidad. Pero, pues como tú dices, bueno, aquí el problema es que en México las autoridades son muy autocomplacientes, es decir, todo está bien mientras ellos están en el poder y todo lo que ellos hicieron, nadie los puede venir a criticar. Por eso, ya hace muchos años, Daniel Cosío Villegas utilizaba una frase que era la del emperador sexenal. Él se refería al presidente de la República, pero lo podemos utilizar para los gobernadores de los estados. También son emperadores locales, donde lo que ellos hacen nadie los puede venir a juzgar. Esto es muy curioso porque la rendición de cuentas no es algo nuevo tampoco. Desde la época colonial había un juicio de residencia y el juicio de residencia era simplemente, a ver, ¿con cuánto llegó el virrey a la Nueva España y con cuánto se va? Y era verificar que sus ganancias fueran de manera lícita. Ese era un juicio de residencia y no estoy hablando del sistema anticorrupción, simplemente estoy hablando de algo que ya existió en la historia del país. Oye, pero que hemos olvidado. ¿No? Oye, exacto, y aquí para que intervenga la Comisión Nacional Bancaria, aquí nos hacemos tanto bolas, ¿no? Para investigar. Oye, ¿sí? Oye, fácil, a ver, ¿cómo entró?
¿Cómo se Así fue? es. Punto, coteja lo que tenía antes cuando llegó a ser Exactamente. presidente municipal, gobernante, diputado, y punto, investígale las cuentas y ya. Así es. Y no, Así es, o sea, simplemente hay un salario que tú devengas nominalmente y ciertas prestaciones de acuerdo al cargo, y entonces esas prestaciones, ese salario que te permite obtener. Digo, eso se aplica en todo el sistema de seguridad pública, ¿no? Que son los estudios que se les hacen a los policías, a ver, que tu salario corresponda con los bienes que tienes. Totalmente. Okay, puedes tener herencias, puedes tener... Y si no puedes comprobarlo, pues te vas al bote, punto, ¿no? O sea, digo, punto, sí. O sea, ahí hay una realidad, pero en este país, precisamente, donde, como decían las encuestas, hay un 99% de corrupción e impunidad, pues obviamente los grandes políticos son impunes a todo esto. Y ese es el gran problema del país, por eso no estamos cambiando, porque de cualquier partido político están en esta misma situación. Totalmente. ¿Sí? Martín, te agradezco mucho como siempre. No, ¿de qué? Gracias. Buenos días, Luis Martín. Alberto. Igualmente, Vale. Martín Barrón Cruz, especialista en temas de seguridad nacional, haciéndonos una interpretación legal. Y hablando, amalgamando esto, ¿qué podemos hacer contra la corrupción? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazo? La Universidad Aquino no se está quedando cruzada de brazos.